¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Suda al mundo, como todos los días que hay jornada, que hay fecha en la que haya sudamericanos en acción. Ahí vamos a estar para poder analizar y reaccionar a su partido, al partido que hayan hecho. En este caso tenemos presencia de 3 sudamericanos. Si me estoy olvidando alguno, como siempre les digo, me lo dejan acá abajo en los comentarios. En el segundo video de la noche, que va a ser en un ratito, se va a hacer tarde, pero en el segundo video de la noche vamos a tener el gol que metió Cavani frente al Newcastle, que le salvó, obviamente, no perder 1-0. Por lo tanto, va a estar el uruguayo en el siguiente video. Pero en estos momentos estamos con lo que dejó el partido entre el Beerschot y el Anderlecht. Dos equipos de la Liga de Bélgica, de la Liga belga. Beerschot por un lado, muy abajo en la tabla de posiciones, está último, se va al descenso hasta el momento, está en el puesto 18, con 9 unidades nada más, y está a 10 puntos del número 17, que también se va al descenso, que juega el repechaje del descenso, y para poder salir tiene que sumar, esperen que no quiero hacer mal los cálculos, 14 puntos tiene que sumar para no irse al descenso, ya está sentenciado, digamos. Y en este equipo, ¿quiénes están? Moisés Caicedo y Ramiro Vaca. Dos futbolistas extraordinarios, dos joyitas que tiene el fútbol sudamericano, Bolivia por un lado, Ecuador por el otro, Moisés Caicedo que viene demostrando un nivel extraordinario en las eliminatorias, Vaca también viene haciendo lo suyo, por supuesto, siempre presente en aquel mediocampo de Bolivia que está haciendo historia en las eliminatorias porque depende de sí mismo Bolivia para ir al Mundial. Bueno, ni que hablar Ecuador, que está tercero atrás de dos gigantes como lo son Brasil y Argentina en las eliminatorias, es un tercer puesto más que justo. Por momentos se juega bien, por momentos se juega mal, pero Moisés Caicedo es el motor de esa selección. Y en el día de hoy tuvieron un gran partido los dos. ¿Pero qué pasó? Perdió 7-0 el Beerschot. Y ahí nos damos cuenta un poco la diferencia que hay de el tercer puesto a la última posición. 7-0. No sé qué estarán viendo de fondo, si les habré puesto un resumen del partido, porque estuvimos esperando a Aquatalents que suba el video de Moisés Caicedo, pero bueno, no pudimos seguir esperando, así que tenemos que sacar el video ya. Y bueno, estarán viendo el resumen seguramente, pero es un muy buen partido el que hizo Moisés, es un muy buen partido el que hizo Vaca. Ahora vamos a estar con las estadísticas, me voy a respaldar en eso porque uno dice 7-0 y decís no, el equipo rival no jugó. Pero sí, por un momento jugó el Beerschot. Es más, arrancó perdiendo con 2 goles de errores defensivos. En uno hay un poco de responsabilidad de Vaca, hay que decirlo, porque lo desbordan a él. Pero, ¿qué se puede hacer en un equipo en el que querés dar 2 pases y ninguno te entiende la jugada? Porque como saben, Moisés Caicedo tiene una visión de juego que te hace ir más allá. O sea, está siempre adelantándose a lo que va a pasar. Y en este caso no lo puede hacer. Porque al único que le puede filtrar un pase que le entiende la visión es Vaca. Y Vaca juega del otro lado, de la otra punta. Y cabe destacar que las mejores jugadas aparecen cuando entran en acción los dos juntos. Cuando Moisés se vuelca más al medio, pasa a jugar de 5, deja de jugar de mediocampista externo, que no es la posición de él. Vale destacarlo otra vez, se lo tengo que explicar yo al técnico del Beerschot, porque la verdad que no sé por qué lo pone a hacer el carril izquierdo. Moisés lo va a hacer, porque es un jugador que deja la vida en cada pelota y porque es un jugador polifuncional, que puede rendir en cualquier posición, que lo pones de central y va a jugar bien, que lo pones a atajar y va a atajar bien, porque son de los que se desviven por su equipo. Pero hay que decir que cuando se vuelca al medio y empieza a jugar de tú a tú con Ramiro Vaca, ahí vemos la mejor versión de este Beerschot que está último en la tabla de posiciones. Y estaría bueno que se vayan de acá. O sea, está mal por mi parte obviamente decir que alguien se vaya a un equipo, aunque no sé si está tan mal. Pero bueno, no me gusta a mí decir no, se tiene que ir, pero le queda chica. Le queda chiquitísima esta camiseta del Beerschot. O sea, es gigante Moisés Caicedo y es gigante también el talento de Ramiro Vaca. Ambos talentosos, son gigantes para este equipo. Merecen mucho más. En un equipo más aceitado, con más juego, serían sin duda figuras. Y en este caso lo son, pero no pueden llegar al arco. Eso es también lo que más me da bronca cuando veo este tipo de resúmenes. Y bueno, y para ser un poco justo y poder
expresarles por qué estoy así cuando hago estas editoriales, que a mí me gusta hacerlas, y yo creo que más de uno de ustedes también les gusta que yo haga ese análisis que es sin mirar un video y más de nosotros dos hablando, que próximamente lo vamos a hacer en directo, ojito. Moisés, ¿qué tuvo? Tuvo un 81% de efectividad en pases. De 21, 17 llegaron a destino. Fíjense que son 21 pases. Moisés nos tiene acostumbrado a meter más de 40 por partido, entrar más en juego, tener más rodaje. Pero ¿qué pasó? Le expulsaron a uno, dejó de jugar a los toques, pasó a jugar al contragolpe. Moisés Caicedo por momentos dentro de la cancha no sabía dónde ubicarse porque era un tal el desorden que tenía el equipo, por algo perdió 7-0 también, que te agarraba impotencia. Y yo lo estaba viendo desde afuera, estaba mirando el partido porque quería ver cómo jugaban los sudamericanos y te daba impotencia verlos de afuera. No me quiero imaginar adentro de la cancha. Pero bueno, vuelvo a repetir, Moisés Caicedo tiene que volver al Brighton, si no me equivoco, es el equipo que lo cedió. Tiene que volver ahí. Así que yo me imagino un 2022 mucho más competitivo para Moisés. Además lo necesita para poder llegar de la mejor manera a lo que resta de eliminatorias sudamericanas. Y en el hipotético caso de que vayan al Mundial, que vuelva a tocar madera y me toco el huevo izquierdo, y nunca doy por hecho que va a ir al Mundial Ecuador, aunque ya creo que se garantizó el repechaje. Nunca lo doy por hecho porque no quiero quemar a nadie. Por lo tanto, creo que lo necesita también, tener más competitividad. Y el Brighton hoy en día necesita un mediocampista como Moisés. Necesita un motorcito, un señor que te agarre la pelota en el mediocampo y te la distribuya de buena manera, que te recupere cuando necesitas recuperar el balón. Y se está preparando Moisés para eso, creo yo. Hoy en día es el jugador más exquisito, junto a Vaca también de acá de El Berchot. Así que nada, de 21 pases, 17 llegaron a destino. Participó en 21 jugadas también. Tuvo una falta recibida, pateó una vez al arco, se le fue desviado, fue un tiro muy feo, pero bueno, pateó al arco. Cuando le queda una pelota siempre genera peligro. Esas cosas vale la pena destacarlas en estos análisis porque son cosas que quedan afuera del resumen, pero en la estadística está. Y por el lado de Vaca, Vaca para mí hoy jugó un partido de galera y bastón. Un partido elegante jugó hoy. Más allá de perder 7-0, vuelvo a destacar esto del resultado porque uno dice 7-0 y dice no, jugaron muy mal. Bueno, Vaca repartió 30 pases y 28 llegaron a destino. Erró 2 pases nada más. 2 pases. ¿Qué clase de persona erra 2 pases nada más? Nada, increíble. Increíble lo de Ramiro Vaca, que en el mediocampo se nota que tiene la calidad que venimos destacando hace mucho tiempo en las eliminatorias de este señor, que va a ser el futuro sin duda de este mediocampo. Con 22 años se está encargando ya un poco de tomar la batuta del mediocampo de la selección boliviana, y creo yo que es muy bueno tener un futbolista así en tu selección, un jugador elegante, un jugador vistoso a la hora de jugar y que tiene también buen tiro de afuera del área, más allá de que hoy no pudo patear, pero tuvo 3 pases filtrados. Acá es a lo que voy cuando digo que es un jugador elegante y que hoy tuvo un partido de galera y bastón. Hoy filtró 3 pases entre líneas para mínimo dejar un mano a mano. Así que eso es importante también para recalcar y para tener en cuenta a la hora de analizar estas estadísticas que está teniendo Ramiro Vaca, que también está jugando de carrilero. Acá viene a gusto de cada uno. Yo a Ramiro lo veo más como un enganche. Lo veo más como más sueltito ahí en el medio y no tanto con responsabilidad defensiva, porque quedó demostrado en el segundo gol, creo que es que lo desbordan a él y tiran el centro al medio. No, o en el primero fue que lo desbordan a él por la banda derecha. En ese momento quedó demostrado que no tiene ese rol defensivo, que lo va a tener que trabajar y mucho. Pero bueno, nada, gran partido de los dos sudamericanos. Por el otro lado estuvo Magallán en la saga central del Anderlecht, que no jugó un muy buen partido, más allá del 7-0 y no recibir goles. No jugó un partido extraordinario, sí tuvo una muy buena efectividad en pases, y es para también resaltar esos 80 pases, 76 llegaron a destino. Muy bien por parte de Lisandrito Magallán, el ex central de Boca. Así que hasta acá terminamos con el video del día de hoy. En un ratito van a tener a Edinson Cavani rompiendo redes frente al Newcastle. Gracias por estar ahí, los quiero mucho, y si les gusta este tipo de análisis en el que no estamos tanto mirando un video y más hablando nosotros dos, ya saben, lo dejan acá abajo en los comentarios, y me gustaría que ustedes hagan su análisis también, que se suscriban al canal, que activen la campanita, y que los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. Chao, chao.